Buenas tardes, mi nombre es Manuel Aguilar y en esta ocasión con mi compañero Orlando Villalobos hablaremos sobre la prueba objetiva basada en el programa de estudio del Ministerio de Educación de primer año de bachillerato. eh, que habla sobre la épica clásica. Orlando. Cada una de las preguntas acerca de la literatura griega, hay preguntas de falso y verdadero, de complementar y de opción múltiple. Ahí. Cada pregunta tiene un valor de 0,5, con lo cual si contesta las 20 preguntas tendría una nota de 10 y compensaremos. Orlando será el entrevistador y en mi caso seré el que daré respuesta a las preguntas. Y comencemos con la pregunta uno, que es de complementar. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las características y los valores que debe poseer un héroe épico? En este caso, sabemos que lo épico se basa en mencionar hechos de hazañas y, y que se van formando de hazañas pasadas con eh, características mitológicas. Ok, ok, ya respondimos la pregunta uno, ahora vamos a la pregunta 2. ¿Qué es la épica clásica? La épica clásica es un género literario objetivo de hechos legendarios y ficticios desarrollados en un tiempo y espacio determinado. Esta. Ok, Excelente, excelente. ahora continuaremos con la pregunta. La pregunta número 3. ¿Qué es la épica clásica y sus características? Eh, la épica clásica es lo que estamos viendo acá arriba, es un género literario en el cual se presentan hechos legendarios. Hechos legendarios. Ok, Vamos con la pregunta número 4. perfecto. La épica es un género narrativo definido por aventuras heroicas o legendarias presentadas en un formato extenso. Sí, verdadero. De acuerdo. Pregunta número 5. ¿Cuál es el elemento importante de la épica? El elemento importante de la época, de la épica, es que son hechos sobrehumanos, aventuras fabulosas, un lenguaje muy estilizado y una mezcla de tradiciones líricas y dramaticales. Excelente. ¿Cuál es la pregunta número 6? ¿Cuáles son los representantes de la épica? Los representantes de la épica son Homero con Hesíodo y Apolonio de Rodas. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Es el género épico el más antiguo de la literatura? Sí, con ese se comenzó a generar la literatura clásica. Pregunta número 8.
poetas o cantores de la antigua Grecia componían y recitaban grandes hazañas bélicas? Sí, los poetas que lo hacían se llaman rapsodas. De acuerdo. Pregunta número 9. Recitador que la Grecia antigua cantaba poemas homéricos. Em, en este caso serían los aedos. Ok. Pregunta número 10. La literatura griega es un capítulo abierto que comienza con Homero en el siglo. En el siglo 8 antes de Cristo. Digo, Sí, sí, sí. Con él comienza todo aquello de la Ilíada, de la Odisea, comienza a ponerse en evidencia una nueva literatura griega que en aquel entonces era literalmente no existía. Pregunta número 11. Explicamos el significado de la siguiente frase. Como el león hambriento que ha encontrado un gran cuerpo de cornígero, ciervo o de cabra montes. Sí, hace referencia al, a una, a una mitología y a características eh, de carácter ficticio, en lo cual, en lo cual hace referencia a la épica clásica. De acuerdo. Pregunta número 12. ¿Qué es la cartasis? La catarsis es la purga de las pasiones humanas a través del sufrimiento, del padecimiento, de las emociones, de un ambiente faccional. Esta era una característica de la época clásica en el aspecto de que los personajes podían variar de estar de una manera de éxtasis como en gloria y podía caer que en ese momento se enteraban de una tragedia de un ser querido o de un amigo y cambiaba repentinamente su estado de ánimo y su entorno. Pregunta 13. Sátira. Vendría a ser la representación humorística o burlesca, cuya intención es la mofa y la atenta contra los poderes constituidos. Sí, eso es la sátira. De acuerdo. Pregunta 14. Aquellas representaciones literarias de índole narrativo escritas en versos y acompañadas a menudo con música que eran denominadas epopeyas solían contener relatos de guerra o de aventura en que se evocaban los mitos y relatos heroicos de la cultura. Sí, y tenían por nombre líricas. Líricas. De acuerdo. Pregunta 15. Aquellas representaciones literarias destinadas a ser cantadas e incluso bailadas y que podían ser populares o cultas de acuerdo a la clase social a la que estuvieran dirigidas. Em, son, podían ser populares ocultas, eh, rapsodas líricas, líricas, rapsodas líricas. Pregunta 16.
Un rapsoda supuestamente ciego a quien se atribuyen los poemas épicos de la Ilíada, la Odisea y un extenso conjunto de himnos. En este caso sería el que dio inicio a a este género literario, Homero. Pregunta 17. Explique quiénes fueron Platón y Aristóteles. Eh, Fueron grandes filósofos, ¿Cierto? destacaron en muchas otras áreas, pero su mayor representación es en la filosofía griega. Me acuerdo. Pregunta número 18. Ok. La segunda obra de Homero, la Odisea, giraba en torno a la Odisea de 10 años, en la cual el Odiseo o Ulises, un héroe de la guerra de Troya, intenta regresar a casa. Sí, Ok, sí, en este caso intenta también la Odisea, habla sobre caracteres que en aquel entonces se daban, como el valor, entonces, los miedos infundados, la religión, y también que en la Odisea el, los, los, o toda la trama, por así decirlo, está basada en un hijo intentando encontrar su padre y en otras características que se le atribuyen a la literatura griega. pregunta número 19. Otro poeta del periodo arcaico fue Hesiodo, el autor de la Teogonía, un himno para las musas de Apolo. Se lo ha llamado el padre de la poesía didáctica. Sí, verdadero. De acuerdo. Última pregunta. Poetas líricas reconocidas de este periodo fue Safo de Lesbos, a quien se conoce también como la décima musa. Sí, en este caso es verdadero, ya que eh, se tiene como características que son eh, una cantidad de musas y como que cada musa tiene características diferentes y particulares de las demás. Luego, para terminar el test, pues eh, hemos completado. Ese resultado lo podemos observar en este caso, lo hemos dejado para poderlo observar y si quisiéramos revisarlo, lo podemos hacer, o si no, ya nos da acá el puntaje. En este caso son 7 de 10, pero es porque por las respuestas que debemos nosotros, eh, que el maestro debe de tomar para que son de complementar, que esas son a valoración del maestro. En este caso, aquí tenemos una que dice qué es la épica clásica y sus características. Nosotros colocamos esto, lo rellenamos, pero si ustedes ven acá dice se revisará. O sea, se verá si por el maestro, si es correcto o no correcto. En este caso es un poco más laborioso para el maestro, pero de igual manera es una de las maneras más fáciles de saber si lo adquirido eh, se raciocinia y se logra plasmar en una respuesta. Y así sucesivamente ah, hasta terminar con el test. Em, ok, creo que esto será
todo de nuestra parte. Pudimos presentarles cómo se realiza una prueba objetiva de manera sencilla, de manera entendible, y esperamos que todos hayan quedado conforme con la explicación. Orlando. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias.